Muy buena noche, son las 19 horas en punto de este miércoles 28 de octubre de 2020. Estamos en el Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México, y vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, la pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Hoy tenemos el informe técnico diario que presentará el doctor José Luis Salomía, director general de Epidemiología, y enseguida tenemos un segmento especial. Antes del informe técnico, como parte del mismo, el doctor Salomía comentará sobre la actualización de las curvas epidémicas, es decir, la representación gráfica de la intensidad de ocurrencia de la epidemia, tanto en la ocurrencia de casos registrados como de lamentables defunciones en varias regiones del mundo. Y el informe técnico sobre México. Y hoy nos acompaña nuestro compañero y amigo, el doctor Cristian Zaragoza, quien es director de Información Epidemiológica en la Dirección General de Epidemiología, es parte del equipo directo del doctor Salomía, y nos da mucho gusto que nos acompañe para compartirnos información específica sobre lo que viven las comunidades indígenas en México, de acuerdo a lo que se puede interpretar a partir de la estadística del Sistema de Vigilancia Epidemiológica en relación con el COVID. Aprovecho para comentar y agradecer públicamente al doctor Cristian Zaragoza. Él casi no había venido, creo que alguna vez solamente aquí a la conferencia, pero él está todos los días detrás de la escena, compilando e integrando y supervisando el buen funcionamiento del flujo de información para el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica desde las 26,000 unidades de atención médica del país. Muchas gracias, Cristian. Bienvenido. Le pido al doctor Salomía si es tan amable de presentar la información y después abrimos a preguntas y comentarios. Con mucho gusto, señor subsecretario. Muy buenas noches a todas y a todos los presentes, y un saludo también muy especial a toda la población que nos hace el favor de sintonizar en estas conferencias de prensa vespertinas, precisamente 241, el número de la del día de hoy, y también el número 151 del día de la nueva normalidad en el que estamos transcurriendo, ya a pocos días de cerrar el mes de octubre, que sería ya prácticamente el quinto mes en el que estamos implementando todas estas actividades que están lineadas a través del semáforo de riesgo COVID-19. Si vemos la siguiente diapositiva, precisamente tenemos nuestro semáforo que está vigente, inició este lunes, lo estará por toda esta semana y la siguiente semana, y a través de él se puede, en un momento determinado y sobre todo de manera regional, poder implementar las diferentes acciones que contribuyen a la disminución de la transmisión y los contagios. De ahí la importancia de que nosotros, como ciudadanos también de este país, podamos siempre identificar en qué nivel de riesgo nos encontramos en relación a nuestro lugar de residencia, porque las acciones que van orientadas a disminuir la movilidad en los espacios públicos, tanto abiertos como cerrados, y a las diferentes dinámicas sociales, tienen precisamente que ver con el nivel de riesgo en el que nos encontremos. Si estamos en un nivel de riesgo muy bajo, como es en el caso de Campeche, o un nivel de riesgo medio, como estados que están en color amarillo, pues bueno, habrá la posibilidad de permitir mayores aforos y algunas actividades que definitivamente no se pueden hacer o que tienen aforos reducidos en las entidades que están en el color naranja, que es el riesgo alto, o en este caso Chihuahua, que está en el riesgo máximo a partir de esta semana. Entonces, muy importante prestar atención a través de los medios de comunicación, a través de los informes oficiales que realizan las autoridades sanitarias, tanto en nivel estatal como en los niveles municipales, para que todos juntos, a través de la implementación de estas acciones, podamos contribuir a la disminución de la transmisión y, por lo tanto, de la actividad epidémica en cada una de nuestras localidades.
Veamos precisamente en el siguiente diapositiva la actualización de lo que está ocurriendo en el escenario internacional. Si recuerdan, hace menos de una semana presentábamos este mismo cuadro donde están en las barras representadas la proporción de personas que para cada una de las regiones de la OMS han iniciado con signos y síntomas en los últimos 14 días, es decir, la epidemia activa para cada una de estas regiones, y hace una semana apenas Europa superaba casi por menos de un punto porcentual a la región de las Américas. Vean cómo en prácticamente 7-8 días el continente europeo ahora supera de manera ya importante a la región de las Américas, teniendo un 41.4% de la concentración de la pandemia activa en el mundo. Y las Américas ahora concentra casi una tercera parte, el 32.6%, ¿no? Cuando prácticamente durante todo el verano América precisamente estuvo concentrando la mayor cantidad, inclusive por encima del 50%. Ahora vemos en la manera de cómo evoluciona la pandemia en los diferentes países y esta sincronía que vemos inclusive a niveles nacionales, pues ahora el comportamiento ha cambiado. Veamos la siguiente diapositiva para tener una panorámica de las tendencias que han seguido y el comportamiento, las curvas epidémicas precisamente en estas 6 regiones. Pacífico Occidental, África y Mediterráneo Oriental, en base a los datos que ellos proveen de sus sistemas de vigilancia a la Organización Mundial de la Salud, pues podemos ver que lógicamente las magnitudes son menores en función de la carga acumulada de sus casos y para cada una de las fechas. Sin embargo, ya cuando comparamos la actividad entre Europa, Asia Sudoriental y América, a la cual nosotros pertenecemos, es evidente que la actividad ha sido más intensa. Podemos ver en el caso del continente europeo estos rebrotes de los que ya venimos hablando y de los que hemos estado comentando en el último mes prácticamente, y vemos cómo en el corte los rebrotes en Europa, este nuevo ciclo, esta nueva ola de transmisión y de generación de casos, pues ha superado por mucho a lo que se observó a principios de año, entre febrero, entre marzo, cuando tuvieron ellos sus primeros picos. Conferencias previas hemos presentado país por país un poco el comportamiento, algunos contribuyen de manera importante, otros no tanto, pero se espera que en la medida que vamos entrando a la temporada invernal, en donde prácticamente toda Europa va a estar inmersa en esta temporalidad, pues esto de alguna manera se favorece. Y veamos cómo los rebrotes, el incremento de las últimas semanas en Europa, pues prácticamente vienen a ser ya 4 o 4.5 veces lo que sucedió a principios de año. Asia Sudoriental llegó más bien hace aproximadamente mes y medio a un primer, pico o acme de casos en su conjunto como región de Asia Sudoriental, y más bien en las últimas semanas lo que vemos es una tendencia descendente, todavía no muy pronunciada, todavía una presentación alta de casos, pero al menos sí un comportamiento que va en descenso. En el caso de América podemos ver un primer pico, y esto lógicamente es todo el continente americano, que se da precisamente a finales de julio, inicios de agosto, luego viene una ligera tendencia descendente y vemos cómo en el total del continente americano podemos empezar a ver una tendencia ascendente en las últimas semanas, lógicamente no tan intensa ni con tanta magnitud como en su momento la vimos en Europa, pero si vemos en su momento la cantidad de casos que se han generado en los diferentes continentes, resalta lógicamente América como una de las regiones que ha concentrado durante varios meses del año una magnitud importante en la generación de casos. En la siguiente diapositiva vemos esta misma distribución por áreas, pero ahora enfocándonos a las defunciones que ocurren de manera diaria en cada una de estas regiones. Las primeras 3 de arriba, un comportamiento bastante basal, sin tanta magnitud, pero en el caso de las 3 inferiores y de alguna manera también más congruente con la diapositiva anterior, que era de casos, en materia de defunciones también una presentación y una ocurrencia más importante que otras regiones. Destacan lógicamente Europa
y América, y podemos ver que en el caso de Europa, si bien es cierto las defunciones habían estado en una basal en meses a mitades del año, ya prácticamente en el último mes y medio, podemos empezar a ver también que inicia una tendencia ascendente en relación a la mortalidad, que puede ser congruente con este gran rebrote que estamos viendo en relación a los casos. Recordemos que cuando los casos se generan, en la medida que estas personas se agravan, demandan atención hospitalaria y pueden permanecer en promedio 15, 20 días hospitalizados y lamentablemente a causa de las complicaciones terminan falleciendo, la mortalidad la podemos ver más o menos en ese promedio 2, 3 semanas después de cuando se producen los incrementos de los casos. Entonces aquí vemos en Europa una tendencia ascendente. Todos quisiéramos que esa tendencia no se mantenga, mas sin embargo cuando vemos la gran aceleración en la epidemia que están teniendo en las últimas semanas, la expectativa pudiera ser que esta tendencia de mortalidad también continuara incrementándose en las siguientes semanas. En el caso de América, sí hemos tenido una tendencia, aunque ligera, pero sí descendente en la presentación de las defunciones, y sería la misma observación que en el caso de Europa, en la medida que se incrementen los casos, 2, 3 semanas después, pudiéramos también ver un incremento. Hasta el momento todavía no lo vemos, como decimos más bien en los últimos 2 meses, todavía una tendencia descendente en este campo. Veamos la siguiente diapositiva. Vamos a ver ahora el comparativo también de estas regiones, pero ahora en las curvas, que son los casos nuevos por millón de habitantes para cada una de ellas, y entonces poder ver la tendencia que en las últimas semanas tiene el comportamiento epidémico en estas regiones. Aquí destaca por mucho, como ustedes pueden ver, el comportamiento de Europa, que prácticamente desde fines de septiembre y lo que sí representa ya todo el mes de octubre, ha superado por mucho a todas las demás regiones, precisamente a consecuencia de estos rebrotes. Recordando que estamos viendo aquí las líneas están graficadas de casos nuevos por millón, entonces podemos comparar la magnitud entre las regiones. ¿Quién le sigue? Prácticamente en un mismo nivel, digamos, América del Norte y América del Sur. Aquí sí están separadas América del Norte y del Sur en dos curvas diferentes. Una América del Sur que vemos más bien que tiene una tendencia descendente, aunque todavía no ha llegado a la mitad o al valle de lo que fue su mayor magnitud, pero al menos evidencia una tendencia descendente, no hacia América del Norte, que además está representada principalmente por lo que sucede en el país vecino del norte, Estados Unidos de América, sí con una tendencia ascendente en el último mes, en octubre en este caso, no tan incrementada o elevada como Europa, pero que sí para el corte prácticamente llegó ya al mismo nivel que en su momento se tenía a fines de julio, principios de agosto, que es cuando se identificó el primer gran pico de la región de América del Norte. Otras regiones, Asia, Oceanía, África, y como lo veíamos también en las primeras diapositivas, pues un comportamiento en todo caso todavía más basal, sin incrementos importantes, sin aceleraciones en sus curvas, pero todavía con la mantención de la transmisión y todavía con la generación de casos. En la siguiente diapositiva vemos gráfica similar, pero ahora enfocada a las defunciones nuevas por millón, y entonces aquí podemos ver que cambia un poco el orden, porque es ahora América del Sur la que ha tenido estas defunciones por millón en el primer lugar en relación a las otras regiones. Muestra también una tendencia descendente, pero aún así se mantiene por encima de las demás regiones. Sigue América del Norte, aunque ya para el corte de los últimos días vean cómo América del Norte y Europa prácticamente están teniendo la misma cantidad de defunciones nuevas por millón de habitantes, y como decíamos, la expectativa es que si se mantiene este rebrote en Europa más bien continúe esta tendencia ascendente, que además es una tendencia que está bastante acelerada, pueda en su momento no solamente sobrepasar a América del Norte, sino también a América del Sur. Asia, África y Oceanía continúan con ese comportamiento basal, tal como lo vemos en las anteriores. Vamos a ver la siguiente. Bien, pasamos a los datos del escenario
nacional. Actualizamos para el día de hoy más de 2.344.000 las personas que han ingresado a los protocolos de estudio, han sido clasificadas como caso sospechoso, han recibido atención médica enfocada a COVID-19 y la gran mayoría de ellas una prueba de laboratorio para poder confirmar o descartar la enfermedad. Al día de hoy ya más de 1.094.000 han sido descartados, están representados en las barras de color verde, pero también y en las barras de color café en la parte inferior, más de 906.000 son los casos confirmados acumulados de COVID-19 que tenemos en México. Así también y como parte de este mismo grupo de los casos confirmados, tenemos 90.309 personas que lamentablemente han fallecido a consecuencias de las complicaciones de la enfermedad y también se actualiza la estadística para esta noche. Nuestro porcentaje de positividad para la semana, 41%, continúa en un momento prácticamente en una tendencia que se ha mantenido, digamos, entre las últimas semanas. Tuvimos una reducción importante desde la semana 28-29, donde habíamos llegado hasta 53% de positividad. Viene una tendencia descendente, pero la de las últimas 3 semanas hemos visto un comportamiento en donde ha habido incrementos de puntos porcentuales, no digamos tan elevados, pero que en su momento reflejan el incremento de la transmisión que se está teniendo en algunas entidades de la República. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí está nuestra curva de casos estimados. El día de hoy ya solamente con una disminución de menos 1% para lo que sucedió entre la semana 41 y 42. Ya lo comentábamos desde el domingo prácticamente que empezamos a graficar esta curva, que esperábamos que el comportamiento caminara más bien hacia una meseta o un incremento ligero. Esto lo veremos qué tanto se comporta de esta manera el día sábado, cuando cerremos el comportamiento de la semana 42. 5% todavía la proporción de casos activos estimados, que como sabemos representa la epidemia activa en el país. En la siguiente diapositiva vemos el comportamiento de la mortalidad para el día de hoy. Entre la semana 41 y 42 hay un incremento de más 7%, que en números cerrados representan una diferencia entre la 41 y 42 de 149 defunciones más, de las cuales lamentablemente el 79% de estas pertenecen precisamente al estado de Chihuahua, que sabemos que está en estos momentos teniendo una mayor afectación por el rebrote que ha ocurrido en el mismo. Sin embargo, cuando comparamos el pico más alto de una semana epidemiológica donde ocurrieron la mayor cantidad de defunciones, todavía seguimos teniendo, o este descenso todavía representa un menos 55% en relación a esa carga de mortalidad que tuvimos en la semana epidemiológica 28. Y finalmente vamos a revisar en la siguiente diapositiva el comportamiento ahora en tendencias de la hospitalización, que a su vez representa lógicamente las personas que están padeciendo infección respiratoria aguda grave, que es la forma grave de COVID-19, pero que también puede representar algunas otras infecciones respiratorias, pero que finalmente tienen que recibir la atención médica especializada que necesitan. Hemos estado viendo este incremento en las últimas semanas, una tendencia ascendente que se ha continuado en los últimos días, pero que al corte de ayer a la medianoche al menos todavía representa una disminución de 32% en relación a la ocupación máxima que tuvimos a finales de julio. Para efectos de las medias nacionales, 34% la ocupación general y 27% la ocupación con ventilador, y sabemos, como lo vimos el día de ayer y lo estaremos actualizando el día de mañana, que son prácticamente 3 entidades las que están contribuyendo a este incremento en la tendencia, que son precisamente Chihuahua, Durango, Coahuila, y también por ahí se empieza a asomar ya el estado de Nuevo León. Sería la actualización para esta noche. Gracias, doctor José Luis Salomía. Doctor Cristian Zaragoza Jiménez, si es tan amable de presentar. Con su permiso, señor subsecretario, señor director. México es un país multicultural
y para la Dirección General de Epidemiología y para toda la Secretaría de Salud se realizan análisis focalizados, y uno de los análisis focalizados que realizamos es pueblos indígenas como pueblo vulnerable. Antes de iniciar, quiero decir que detrás de todo este trabajo que se realiza existen muchos grupos que trabajan diariamente, continuamente, como lo mencionó el señor subsecretario. Parte de ello se realiza en la Dirección de Información Epidemiológica, donde existen hombres, mujeres, mexicanos y mexicanas comprometidos haciendo y realizando todo este trabajo. Es un reconocimiento para ellos, así como también para todo el grupo de médicos epidemiólogos nacionales que existen en todo el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, y para todos los médicos residentes de la Dirección General de Epidemiología que contribuyen diariamente para este trabajo. En nuestro país se tienen registradas cerca de 64.172 localidades en el catálogo de localidades indígenas. De estas localidades, en 34.263 la población es indígena en un 40%, y en 29.909 tienen una población indígena menor al 40%. La siguiente, por favor. Para la vigilancia epidemiológica tenemos una herramienta, un instrumento técnico que se llama estudio epidemiológico. El estudio epidemiológico que utilizamos en nuestro país tiene más de 100 variables, y allí tenemos 2 variables que son fundamentales para poder realizar este análisis que hoy se presenta. Una de ellas es la variable si la persona se reconoce como indígena, y la siguiente variable es si habla lengua indígena. Esto ha sido reconocido por organismos internacionales, en donde México, teniendo esta gran cantidad, siendo el país multicultural, analicemos estas variables y lo tengamos integrados para poder tener estas herramientas. La que sigue, por favor. El análisis que presentamos refleja la descripción cuando la persona se reconoce como indígena. Y la distribución que tenemos hasta este momento es la siguiente. Tenemos 10.597 casos confirmados en población indígena, donde 11.324 son casos negativos, y tenemos 4.247 casos sospechosos. Como ustedes saben, estos casos sospechosos son los que estamos en espera de un resultado. La que sigue, por favor. De estos casos confirmados, cuando vemos la distribución por entidad geográfica, vemos que Yucatán, Oaxaca y San Luis Potosí concentran la mayor cantidad de casos confirmados, y tenemos entidades como Querétaro, Baja California Sur, Colima y Aguascalientes, donde tenemos el menor número de casos. Pero cuando nosotros nos visualizamos en un mapa geográfico de la distribución de nuestro país, podemos identificar aquellas entidades donde se tiene mayor concentración de estos grupos originarios de nuestro país. Quiero comentarles que la Dirección de Información Epidemiológica tiene contacto directo con los epidemiólogos estatales, y partiendo de estos hay estrategias que son sumamente exitosas. Por ejemplo, el acercamiento de brigadas médico-epidemiológicas a estos lugares para que podamos tener acercamiento y disminuyamos la brecha donde van casa por casa. Un tema muy importante es el tema de la pertinencia cultural con respecto al uso y costumbre de cada entidad y cada región, porque cada pueblo originario tiene usos y costumbres muy diferentes. Entonces, esto es un valor muy destacable de entidades. Se han trabajado mucho y priorizado muchas zonas, como lo es la zona huasteca, donde entidades federativas como el estado de Hidalgo, el estado de San Luis Potosí, Veracruz, el estado de Tamaulipas, trabajan de forma focalizada. Igualmente, en el estado de Chiapas, que conocemos todos, tenemos estrategias que son muy destacables. La que sigue, por favor. Cuando vemos los casos confirmados que tenemos de este universo de 10.597 con corte al 27 de octubre, el día de ayer a las 9 de la mañana, identificamos que en la distribución por grupos de edad, ustedes pueden observar en esta gráfica cómo está concentrada en personas económicamente activas, de 35 años hasta 60 años. Allí está distribuida los casos confirmados para este grupo vulnerable, teniendo la mediana de edad 48 años. Y el porcentaje es muy similar al comportamiento de toda la epidemia, donde tenemos mayor porcentaje de casos positivos en el sexo masculino. La que sigue, por favor.
Cuando vemos los casos confirmados por grupo de edad y tipo de paciente, vemos que el 67% de todos estos casos han sido casos confirmados ambulatorios y el 33% casos confirmados hospitalizados. Si ustedes observan esta gráfica, pueden observar cómo los casos confirmados ambulatorios se concentran en grupos de edad más jóvenes. Lo pueden observar desde 25 años hasta 54 años. Y cuando observan los casos confirmados que han sido hospitalizados, lo pueden observar también en grupos de edad mayores a los 60 años. Esto tiene que ver, como se ha mencionado en muchas de las ocasiones, con el tema de comorbilidades que son muchas veces más frecuentes en estos grupos de edad de mayor edad. La que sigue, por favor. Cuando hablamos de defunciones confirmadas por entidad de residencia, tenemos un total de 1.514 defunciones en este grupo vulnerable hasta el día de ayer en el corte, y observamos cómo el estado de Yucatán, Oaxaca, México, la misma Ciudad de México, tienen identificado el mayor número de casos. Esto es muy importante porque recordemos lo que les comentaba del estudio epidemiológico como ese elemento técnico, y es por eso donde el estudio epidemiológico tiene que tener datos de calidad, y son las 26,000 unidades a las que se refería el doctor López-Gatell, que día a día nos hacen llegar bajo esa parte del esfuerzo el llenado de este estudio epidemiológico, y son los datos que ustedes ven aquí reflejados. También quiero comentarles que en muchas de estas comunidades, y aquí destacamos el trabajo que tienen los promotores interculturales bilingües en muchos de estos temas, y sobre todo muchos trabajo de promoción de la salud que se hace con ellos, respetando los usos y los costumbres, los mismos modismos propios de cada comunidad, y que nos sirven de traductores para tener un llenado correcto, de calidad, y sobre todo que día a día nos llegue en los tiempos establecidos para poder hacer el procesamiento de esta información. La que sigue, por favor. Cuando observamos las defunciones por grupo de edad, el total de estas 1.514 defunciones, ustedes podrán observar que están concentradas principalmente en mayores de 60 años hasta 79 años. Es el grupo que mayor número de defunciones tiene para pueblos indígenas, y sobre todo también tienen mayor comorbilidad, como ahora lo vamos a ver. La que sigue, por favor. Estas son las comorbilidades de las defunciones que tenemos registradas, y vemos, y es totalmente armonizado con lo que se ha presentado a lo largo del inicio de la epidemia en nuestro país. Hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia renal, enfermedad cardiovascular y asma. Son las más frecuentes y está totalmente en el mismo comportamiento epidémico. Este comportamiento epidémico es posible precisamente por el correcto llenado de este estudio epidemiológico, que nos permite tomar decisiones en salud pública para poder tener intervenciones en estos padecimientos que nosotros establecemos y que podemos ir observando para tener estos panoramas epidemiológicos que se presentan. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, doctor Cristian Zaragoza, director de Información Epidemiológica de la Dirección General de Epidemiología. Y efectivamente le agradecemos a todas las compañeras y compañeros, no solamente de la Secretaría de Salud, sino de las distintas instituciones que participan en la integración de la información que aquí presentamos, y que participan también en la realización de diversos análisis que aquí presentamos. En este caso, agradecemos específicamente al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, al licenciado Adelfo Regino, su director general, con quien nos hemos mantenido también en estrecha comunicación, no solamente para el propósito de integrar información, sino de establecer lineamientos de seguridad sanitaria en las comunidades indígenas y coordinar los esfuerzos de alertamiento a estas comunidades. En este esfuerzo también participa la Procuraduría Agraria, y agradecemos al Procurador Agrario, Luis Hernández Palacios, a quien
Hemos mencionado en muchas otras ocasiones que desde hace varios meses nos ayuda a integrar un informe de inteligencia operativa de campo, específicamente sobre las comunidades rurales, los núcleos agrarios. Lo combinamos también con lo que obtenemos por parte del INPI y tenemos un panorama muy amplio y muy informativo de lo que ocurre en todo el territorio nacional. Esto lo menciono en especial porque en algunos grupos de opinión, a lo largo de los meses que han transcurrido desde la epidemia, se ha cultivado una idea no fundamentada de que la vigilancia epidemiológica que tenemos solamente atiende unas pocas unidades de salud y se ha invocado la idea falsa, no documentada, de que solamente recibimos información de las unidades Centinela. Hemos comentado extensamente que no es el caso. Tenemos un sistema integral de información compuesto por 12 elementos constitutivos, más estos otros mecanismos de integración de información a partir de otras instituciones. Y esto nos permite un panorama, insisto, muy amplio, muy detallado y muy rico, que cubre todo el territorio nacional, no solamente lo que corresponde a zonas urbanas o lo que proviene de las unidades de atención de la salud. Vamos a abrir a preguntas y comentarios. Fernanda Mendoza, de Glucosa Atómica, luego usted, Juan Carlos Machorro, Arturo Contreras. Y usted, habíamos dicho que empezábamos ayer con usted. Empecemos con ella, pasamos con usted. Adelante. Buenas noches, doctor. Mi pregunta es nuevamente sobre el examen nacional de aspirantes a residencias médicas. Estamos a días de que sea el examen y varios médicos se preguntan si es conveniente realizarlo este año debido a que muchos han estado atendiendo pacientes COVID. Entonces, el cuestionamiento aquí es si habrá un cambio de fecha para el examen. De no ser así, ¿qué medidas de seguridad se van a utilizar en las sedes y si se va a ampliar el número de estas? Y si me permite una segunda pregunta. Con mucho gusto. No tengo información específica de que exista la intención de tener un cambio de las fechas. Consultaremos con el área correspondiente, la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, y podemos traer una respuesta mañana al respecto. En caso de que se realice el examen, los protocolos de seguridad sanitaria en instalación en espacios públicos cerrados aplican a este y cualquier otro recinto. Los lineamientos son consideraciones generales que describen el tipo de situaciones en las que se pueden encontrar las personas, el tipo de restricciones de movilidad y amplitud de ocupación que pueden tener las personas en el espacio cerrado, y cada entidad administrativa responsable de un acontecimiento, como podría ser el examen, tiene la obligación de consultar estos protocolos y adaptarlos a la situación específica. Gracias. Mi segunda pregunta también es respecto al ENARM. Había comentado el presidente que iban a ampliar el número de plazas y que esto iba a involucrar convenios internacionales. Entonces, quería preguntarle si en esta promoción estarán listas esas plazas en el extranjero o cuál es la actualización sobre este tema. Gracias. Cómo no, muchas gracias. Sí, efectivamente, ya desde este año entrará en funcionamiento esta modalidad en donde se ha ampliado la oferta educativa, se ha duplicado la oferta educativa. Tenemos en un número grueso 10,000 plazas para realizar la especialidad médica. Cuando decimos la especialidad, estamos hablando de múltiples cursos de posgrado universitario sobre especialidad clínica, y tradicionalmente había solo 10,000 plazas. Habiendo partido de la reflexión y de la evidencia de que tenemos un déficit muy importante de personas especialistas en medicina, en los distintos campos de la medicina clínica, resolvimos ampliar al doble esta capacidad con otras 10,000 adicionales. En este esfuerzo ha participado varias instituciones, destacadamente el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Secretaría de Relaciones Exteriores, AMEXID, la Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno de México, la Secretaría de Educación Pública, etcétera. Este esfuerzo lo coordina el doctor Alejandro Esbarch, coordinador médico del INSABI. Periódicamente lo informa el doctor Esbarch, conforme a información, se la pedimos y lo traemos con mucho gusto. Gracias. Con usted, por favor.
Gracias, buenas noches. Mi nombre es María Luisa Estrada, soy del canal La Grillotina Política, corresponsal de Luis el Republicano de Texas y de Salario del Miedo de Monterrey. Son dos preguntas muy exactas. Y perdón que lo haga así, pero no me dejó otra opción, doctor. La primera, referente a la cuestión de los pueblos indígenas, no sé si cuenten con la información sobre cómo va la situación específicamente en la Sierra Juárez de Oaxaca, como por ejemplo lo que es Santana Yareni y de ahí hacia abajo, y cómo va la situación también de salud en la Sierra de Guerrero y con la cuestión de los tarahumaras, cómo están manejando la situación de salud, cuáles son los programas que están dando al respecto, si van médicos por brigadas o esa sería la primera pregunta. Y ¿le realizo de una vez la segunda o me espero? La segunda pregunta. La semana pasada usted me contestaba, doctor Gatell, que creo que fue una respuesta muy diplomática y es respetable, pero no me contestó la pregunta. Referente a la situación de mi estado, Jalisco, se lo voy a hacer más así como directo. Lo que yo entendí referente a su respuesta fue que cuando es del gobierno estatal, la responsabilidad es del gobierno estatal. La pregunta aquí sería si hay comunicación entre el gobierno federal, o sea, entre la Secretaría de Salud del gobierno federal y la Secretaría de Salud del gobierno del estado de Jalisco. Soy muy precisa en esa pregunta porque a las recientes declaraciones que hizo el gobernador Enrique Alfaro de decir que era una irresponsabilidad por parte de ustedes, que no es nada novedoso porque es la manera en que se maneja Enrique Alfaro, pero vuelvo a lo mismo. Nosotros quedamos en medio, o sea, los ciudadanos de Jalisco estamos quedando en medio entre el golpeteo político de Enrique Alfaro y su protagonismo y entre la diplomacia del gobierno federal. Yo lo digo de verdad con mucho respeto, pero necesito llevar información al pueblo de Jalisco. Y la otra, que si es posible que nos diera una lista de los hospitales federales a los que puedan acudir los ciudadanos de Jalisco, porque de verdad yo he visto casos que en cuestión de días fallecen las personas porque no hay sistema de salud a nivel estatal en el estado de Jalisco. No hay insumos, no hay especialistas. No tenemos sistema de salud en el estado de Jalisco. A nivel estatal, aclaro. Las opciones que nos quedan son los federales, pero hay mucha desinformación porque no sabemos si nos van a atender en, por ejemplo, un hospital del Seguro Social o del FOBISTE, del ISSSTE o un hospital militar, o sea, lo que tiene que ver con el gobierno federal. Estamos conscientes que Enrique Alfaro no va a cambiar, pero sí necesitamos información los ciudadanos de Jalisco para saber qué hacer, a dónde acudir. Solamente le voy a contar un caso de una amiga mía que de andar en los hospitales estatales, su hijo se murió en 2 días. Necesitamos información. Gracias. Gracias. No tenga duda de que las veces que sea necesario preguntar, le vamos a dar la bienvenida a las preguntas. Usted me pregunta específicamente y quiere una respuesta puntual. ¿Hay comunicación entre el gobierno federal y la Secretaría de Salud de Jalisco? La respuesta es sí. No veo ambigüedad al respecto. Sí. El titular de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco es el doctor Fernando Petersen. Es un funcionario público que nos parece cumple con su misión, cumple con su deber, es muy amable además y llevamos una comunicación muy fluida. No nos hablamos diariamente, pero ciertamente tenemos confianza de hablarnos, a veces por el teléfono celular, a veces nos mandamos mensajes y resolvemos cualquier inquietud, no solamente sobre COVID-19 y la respuesta a la epidemia, sino sobre cualquier otro tema.
sobre el dengue, sobre las vacunas, sobre la salud reproductiva. Todo el tiempo estamos comunicándonos, no solamente con el doctor Petersen, secretario de Salud del Estado de Jalisco, sino con otros funcionarios del propio Estado y también con otros secretarios y secretarias de cualquier otra entidad federativa. Yo no tengo reserva alguna en las responsabilidades que me corresponden como subsecretario de Prevención y Promoción o como coordinador del operativo de respuesta al COVID-19, de que se consulte cualquier necesidad que pudiera tener el Estado y se le brinda el apoyo necesario. Un ejemplo lo dimos precisamente con respecto al Estado de Chihuahua. Ayer explicamos en este mismo foro con todo detalle lo que estamos haciendo en colaboración con el Estado de Chihuahua para apoyarle en sus necesidades. Esto ha ocurrido en otras entidades federativas cuando tienen una escalada del acontecer epidémico, empiezan a tener más casos, pueden empezar a ver rebasada su capacidad instalada en los hospitales estatales y necesitar el apoyo federal. Cuando se requiere, así lo hemos hecho. Hasta el momento no hemos recibido solicitud alguna de parte del Estado de Jalisco de asistencia, de apoyo, como ha ocurrido con otros estados. Si hubiera esa solicitud de apoyo, por supuesto que la brindaríamos en el momento que sea necesario. A la lista de los hospitales sería mucho pedir. No es mucho pedir, ¿por qué va a hacerlo? Si usted está en Jalisco y llama al 911, el mismo número 911 marcado desde el Estado de Jalisco le va a referir al conmutador local de Jalisco. Esto también para que lo sepa toda la ciudadanía. Ayer martes en la conferencia matutina del presidente lo comenté, 911. Si yo marco 911 en este momento, me va a transferir al conmutador correspondiente a la Ciudad de México, porque estoy en la Ciudad de México. Si ese mismo número se marca estando en el Estado de Jalisco, se transfiere la llamada al conmutador del Estado de Jalisco. Ahí existe un servicio de coordinación de emergencias, tiene un nombre diferente al CRUM, ¿cómo se llama? El SAMU, ahí se llama SAMU, que es el mecanismo, el modelo de coordinación de emergencias que ha adoptado el Estado de Jalisco desde antes del COVID, y este centro de coordinación puede referir cuáles son los hospitales que están disponibles. El caso que usted nos comenta de su amiga, desde luego, es muy lamentable, y para evitar que eso ocurra, hemos insistido una y otra vez que las personas conozcan que hay un número universal de emergencia en todo el país que resuelve precisamente al respecto. Además, las entidades federativas han dispuesto números específicos de contacto de emergencia, muchos de ellos con el formato 800, en el sitio, en el portal Coronavirus, nuestro portal del Gobierno de México, tenemos la lista ahí de los números de contacto de cada entidad federativa. Las entidades federativas, los gobiernos de las entidades nos proporcionaron esos números, nosotros no hacemos más que comunicarlo. Muchas gracias. ¿Quieren comentar algo específico? Por favor. Claro. Tenemos coordinación con las 32 entidades federativas. Las entidades federativas tienen a su vez las jurisdicciones sanitarias, que son las que conocen a través de sus municipios y participan activamente desde los comités locales, municipales y estatales, y cuando se presenta alguna situación específica en algún municipio, en alguna localidad, son atendidas desde este nivel. Si se puede resolver desde el nivel local, nivel jurisdiccional o nivel estatal. Específicamente con el Estado de Oaxaca, a través de su directora de los servicios, la doctora Mariel Pizarro, tenemos comunicación directa, igual con el doctor Rufino Silva del Estado de Guerrero y con sus epidemiólogos estatales para cualquier tema. Gracias. Y le recomendamos también, tenemos distintos mecanismos de comunicación de información, a veces, algunos de ellos muy visuales. En particular le recomendamos el que tenemos a través de CONACYT. CONACYT tiene un sistema que se llama el ambiente de datos, el Ecosistema Nacional Informático COVID-19, así se llama. La liga es coronavirus.conacyt.mx y ahí puede usted encontrar información detallada
también del nivel municipal. Hay un mapa municipal que muestra distintos índices de intensidad de la epidemia para el nivel municipal. Entonces se puede focalizar a cualquier área del país de interés, en este caso las que menciona, y va a encontrar información detallada. Gracias. Ahora sí, usted, Juan Carlos Machorro, Arturo Contreras. Gracias, buenas tardes. Daniel Fiore de Publimetro. Es sobre la celebración que tuvo el día de hoy en la iglesia de San Hipólito, en donde acudieron decenas de personas sin las medidas de distanciamiento social y el uso de cubrebocas. Mi cuestionamiento es, ¿se necesita reforzar, ser un poco más estrictos o contundentes con las autoridades para frenar este tipo de eventos o en todo caso que no se realicen este tipo de aglomeraciones con las personas? Notábamos incluso ahí elementos de la Secretaría de Seguridad Pública sin el uso adecuado del cubrebocas. Eso sería uno. Y bueno, también, sobre todo porque está en puerta una celebración masiva como es la de la Basílica de Guadalupe, en donde asisten millones de personas, y a unos días lo del Buen Fin en las plazas comerciales, en donde se empieza a ver un poco más de personas y pues el escenario no pinta tan bien. Por favor. Muchas gracias. El señalamiento creo que es muy pertinente, muy oportuno. Toda la población de México es partícipe de las medidas de seguridad sanitaria, las medidas de prevención, las medidas para reducir la probabilidad de ser contagiados o de contagiar, si es que nosotros somos quienes tenemos el coronavirus. Hemos dicho casi de manera cotidiana que el uso de cubrebocas es relevante para impedir la salida del virus a través de gotas, gotículas y aerosoles. No es una medida de protección útil o suficientemente confiable o eficiente para protegernos, si es que queremos protegernos. Esto lo destacamos una y otra vez, a pesar de que hay personas que se inquietan cuando lo decimos porque quisieran ver una versión tajante que obligara o impusiera el uso de cubrebocas. No lo vamos a hacer, lo hemos dicho, lo recomendamos ampliamente. En la medida en que todas y todos lo utilicemos la mayor parte del tiempo posible, que lo utilicemos correctamente tapando nariz y boca y que lo utilicemos conjuntamente con las demás medidas de precaución, la sana distancia, el lavado de manos, quedarnos en casa si tenemos síntomas, etcétera, vamos a lograr reducir la intensidad de la epidemia. No vamos a lograr, esto es una falsedad, la expectativa de que si se usara el cubrebocas por todas las personas de un país, en 6 semanas se acabaría la epidemia. Eso no tiene un fundamento científico claro y ha sido simplemente una especulación que han hecho algunas personas sin una base científica clara. Pero lo recomendamos. Usemos el cubrebocas. Respecto a congregaciones, hemos también indicado que hay 2 variables fundamentales, 2 situaciones que hacen factible los contagios. El número de personas que se aglomeran, que concurren en un espacio público definido, sea este cerrado o abierto, y la movilidad de las personas. La movilidad no se refiere a que estando en un sitio particular se muevan, sino de dónde provienen. Entre más lejos sea el tránsito o más largo sea el tránsito de las personas, digamos, si vienen de otras partes del país y se congregan aquí, eso facilita el contagio por la sencilla razón de que distintas realidades epidémicas concentran esa realidad expresada en la probabilidad de contagio de quienes concurren. Por ejemplo, si tenemos un estado de alta transmisión, pensemos Chihuahua, en este momento tiene una alta transmisión, y tenemos Campeche con una muy baja transmisión. Si viene una familia de Chihuahua y una familia de Campeche y se reúnen en la iglesia de San Hipólito, pues lo que está ocurriendo es que la intensidad epidémica de Chihuahua, expresada en la probabilidad de que la familia de Chihuahua esté con capacidad contagiante, se transfiere a la familia de Campeche. Cuando la familia de Campeche regrese a Campeche, está llevando la experiencia epidémica de contagiar. Entonces recomendamos ampliamente todos tomar conciencia de esto. Respecto a la Basílica de Guadalupe y el 12 de diciembre,
hemos comentado que la Secretaría de Gobernación, esto lo comentamos hace un par de semanas, ha estado en conversaciones con la comunidad católica, con la comunidad eclesiástica, la Conferencia del Episcopado Mexicano, para ser específico, y ha habido muy buena disposición desde el inicio de la epidemia por parte de la jerarquía católica de acoplar sus rituales, sus celebraciones a los distintos lineamientos de seguridad sanitaria, incluido el semáforo. En el caso particular de la celebración del 12 de diciembre, ahí concurren tradicionalmente 3 millones de personas y se estima que hasta 6 o 7 millones de personas se desplazan de todos los rincones del país. Es un evento de altísimo riesgo de contagio. Altísimo riesgo de contagio. Puede convertirse en una experiencia explosiva de propagación a todo el país que lamentablemente podría revertir el éxito que se tiene en 20 entidades federativas que ya se encuentran en una fase de descenso. Hasta el momento conocemos, pero no de una manera oficial, solamente a través de las noticias, que las autoridades de la Iglesia Católica voluntariamente han decidido modificar este ritual, no abrir la ceremonia tradicional, tener una apertura ordenada y controlada del atrio y hacer por vía remota, por vía virtual, la celebración correspondiente. Durante este periodo especial, dicho sea de paso, no olvidemos que estamos en un estado laico, muy importante, nunca lo olvidemos. Y, por lo tanto, los medios de radiodifusión son reservados a las actividades no rituales, no de ninguna denominación religiosa. Sin embargo, para facilitar la colaboración de las entidades religiosas, se ha apelado a lo que está reglamentado, que es la posibilidad de permisos especiales, y se han solicitado miles de permisos especiales para celebrar por los medios de comunicación electrónicos rituales religiosos. Entonces vamos a estar acompañando desde el Gobierno Federal. Invoco ahora a la Secretaria de Gobernación y aprovecho para agradecerle públicamente. Ella ha jugado un papel clave también en la coordinación con el resto de la sociedad y tiene atribuciones específicas como Secretaria de Gobernación para este tipo de coordinación. Es análogo, el Buen Fin, en este caso no es ninguna celebración, es un arreglo de organización del comercio para favorecer el consumo, desde luego para fomentar la activación económica o las ganancias, y lo mismo, si se congrega mucha gente en las plazas comerciales, va a haber contagios. De acuerdo con el semáforo naranja, que es lo que en este momento tiene la Ciudad de México, no corresponde tener este tipo de eventos masivos, tendría que hacerse de una manera regulada, como lo ha hecho el Gobierno de la Ciudad de México en todo el momento, como ocurre aquí, lo acabamos de ver alrededor de este recinto, con las distintas actividades comerciales que ocurren. Entonces hay que mantener simplemente la regulación, y apoyamos lo que está haciendo la doctora Sheinbaum para mantener una participación social en las distintas actividades públicas de forma organizada. Muchas gracias. Juan Carlos Machorro, AM Noticias de Querétaro. Sí, buenas noches, doctor. Dos preguntas rapidísimo. Con la cuestión de la constancia de estar invitando a que quienes puedan quedarse en casa lo hagan, en este caso ustedes como autoridades de salud, ¿tienen contacto con las autoridades de bienestar social, sea federal o estatal, y se mitigue esta cuestión de la violencia de género que ha repuntado por la cuestión de que mucha gente se ha quedado en el hogar? O sea, ¿tienen alguna relación para evitar esa situación? Y la segunda, si me permite, usted comentó hace unos días esta cuestión que la OMS analiza que el COVID puede ser una enfermedad, llamémosle estacional o hasta endémica. En este caso, México, porque somos un país semidesértico, caluroso, con un clima, pues sí, llamémosle medio tropical, esto puede ayudar a que esta enfermedad, si ya va a ser una constante en los años, pues no sea tan dura, porque no somos un país donde tenemos tan
climas tan extremos, sí en invierno en el norte del país, pero no todo. ¿Esto puede mitigar un poco si esta enfermedad se vuelve estacional como la influenza? Gracias. Muchas gracias. Ojalá fuera el caso, pero no es necesariamente así. Ciertamente las enfermedades respiratorias, las infecciones respiratorias, tienen una variación más amplia en términos de la intensidad, vamos a decir la altura de la curva epidémica en su punto máximo respecto a el momento en que se agota la transmisión, es más amplia, más variante en las zonas que están entre el trópico y el ártico, o el trópico de Capricornio y el antártico, el círculo antártico en el caso del hemisferio sur. México es un país tropical, el trópico de Cáncer pasa en un tercio del territorio nacional, en la parte norte, cerca de San Luis Potosí, y tenemos ciclos estacionales menos marcados que los países que están por el norte, hacia el norte del trópico de Cáncer o hacia el sur del trópico de Capricornio. Entonces, la predicción consiste, no es todavía, quiero advertirlo, o no que yo conozca, una predicción formal, en términos cuantitativos, en términos de un escenario completo, pero ya se empieza a configurar la hipótesis de que COVID-19, la pandemia causada por coronavirus SARS-CoV-2, no va a acabar abruptamente. Es decir, no es de que un momento ya termine y no volvamos a tener casos. Lo más probable, la predicción, ojalá fuera el caso, la predicción es que va a empezar a tomar un ciclo estacional, muy probablemente en la temporada de otoño-invierno, igual que la influenza, y persistirá por varios años. Respecto al tema de violencia de género, es un tema que hemos tratado varias veces aquí. Vamos a invitar a nuestra colega, la doctora Carla Berdichevsky-Feldman, directora general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, quien es muy conocedora de este tema y quien está vinculada con otros organismos de gobierno como CONAVIM, la Comisión Nacional para Evitar y Erradicar la Violencia en Mujeres, y el Instituto Nacional de las Mujeres, que preside la doctora Nadine Gassman, para retomar y actualizar sobre el tema. Gracias. Vamos a darle la palabra a usted. Nos quedan pocos minutos, 4, a ver si... Buenas tardes, doctor Silvia Polo, así lo dice la MONT. Usted no conoce hasta este momento el producto que se llama hidrotene, el cual es un nutriente que tiene ya cientos y miles de pruebas en México y que ha salvado y ha levantado a la gente del COVID en cualquiera de sus etapas. Este nutriente es de un científico mexicano que tiene una misión del presidente Andrés Manuel López Obrador, que le pidió que insistiera y empujara el elefante. Yo quisiera darle la palabra 2 minutos para que usted lo conozca. Adelante, por favor. Sí, gracias, muy amable, su servidor. Estoy aquí porque me han dado la credencial para entrar y con mucho gusto lo hago, viniendo desde La Paz, Baja California Sur, donde está sentada una industria que he estado impulsando desde ya casi 30 años y es alimentaria precisamente, antioxidante, es la cualidad que tienen los carotenos. En forma hidrosoluble tenemos una presentación desde hace ya también muchos años llamado hidrotene. Yo me lo apliqué hace 5 años en la frente al tener gripe, y desde entonces no hay gripe en toda mi familia que se ha aplicado de esa forma y muchas personas más. Y nos ha llamado la atención en esta pandemia viral, agresiva. Lo mismo. Yo vengo aquí para entregarle documentos, precisamente, ya sé que hay un canal oficial para hacerlo, pero aquí quisiera yo entregarle copia para que los puedan revisar con cuidado. Y si da lugar a un coloquio más afinado posteriormente, yo con mucho gusto estoy aquí para eso. Sí, COVID-19 positivo o presente puede cambiar a COVID-19 negativo o ausente en 48 a 72 horas. Eso es muy importante. Pero en minutos, en 5 minutos, 10 minutos, la persona está hablando con gran júbilo, porque recupera su respiración con prontitud. Los síntomas inmediatamente comienzan a retirarse, a remitirse. Yo soy investigador desde jovencito en la Universidad Autónoma de Baja California Sur y
Y con mis proyectos sobre ciencias biológicas han culminado con una serie de productos alimentarios que inciden en la salud. Hay un producto llamado Biotiquín que también la gente lo ingiere y igual supera los problemas de virosis. Es criminal, digo yo, y hasta pecado, que esto esté oculto, que no se dé a conocer en esta etapa tan difícil, no solo para nuestro país, sino para el mundo. Yo vengo con un espíritu muy positivo, esperanzador, de llamar la atención, que les interese a ustedes como autoridades preocupadas, para que puedan verificar que los números pueden cambiar en los gráficos que se presentan a diario, porque la eficacia es, yo digo que del 100%, entonces el artículo 102 de la Ley General de Salud prevé que se utilicen productos que no se les conozca la eficacia terapéutica, con fin de salvar la vida de las personas. Bueno, yo quisiera pasar por ese trámite para justificarse en ese artículo la posibilidad de que una simple decisión para autorizar su uso con fines terapéuticos, preventivos y hasta de investigación. Hay clínicas ya en el extranjero, en Ecuador, en Quito, ya han resuelto muchos casos de COVID en un hospital de policía y me han traído los documentos del antes y después. Quisiera entonces solamente presentarles a ustedes al terminar esta reunión los documentos. Con mucho gusto. Son las 20 horas con 1 minuto, disculpe que le interrumpa. Con mucho gusto recibimos los documentos. Dejo claro públicamente que efectivamente existen procedimientos formales normados por la ley y por los reglamentos para la evaluación de las distintas propuestas que puede haber sobre tratamientos. La entidad responsable es la COFEPRIS, entidad que tiene autonomía técnica, pero ahora estoy a cargo de supervisar. No soy yo la ventanilla para recibirlos, lo recibo con mucho gusto para que podamos tomar conocimiento de lo que esperamos sea evidencia científica consistente, de acuerdo a métodos estándar conocidos en el mundo. Con mucho gusto lo tomaremos en cuenta, pero dejo en claro, no se tome esto como una ventanilla de entrada para el proceso de autorización sanitaria. ¿Por qué lo aclaro? Porque ha habido múltiples productos que se han propuesto con condiciones o experiencias referenciales un poco semejantes: dióxido de cloro, agua oxigenada ultrapurificada, nanomoléculas de cítricos, etcétera, y en todos los casos lo que ha ocurrido es cuando se presentan ante COFEPRIS para evaluación, se sigue la evaluación formal y por la parte de la conducción de la respuesta al brote, justamente considerando el artículo 102 de la Ley General de Salud, hemos hecho un estudio cuidadoso de cuáles son aquellos productos que no tienen eficacia demostrada, que pudieran ser prometedores, y periódicamente hemos comentado al respecto de ellos. Hasta el momento, los que acabo de mencionar y varios otros han sido identificados como sin evidencia científica para su uso, y la Secretaría de Salud no los recomienda ni los puede recomendar. Aquellos que han sido solicitados su registro, el proceso ordinario se ha conducido, desde luego buscando que sea expedito, dada la situación de la epidemia. Entonces, con mucho gusto recibo la información, pero que quede claro, no es la ventanilla, no se constituye en este momento como la entrada de un trámite de solicitud de registro sanitario. Muchas gracias.